Fíjense, se los voy a leer porque no quiero estar parafraseando igual que la vez pasada. Dice, en los relatos bíblicos, el viaje entre el juicio de Jesús con Poncio Pilato y el palacio de Herodes Antipas en Jerusalén tomaba solo unos minutos, ya que ambos residían en la misma ciudad y la distancia era de unas pocas cuadras. Si te refieres a Herodión, el palacio fortaleza construido por Herodes el Grande, esta se encuentra a 12 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces se suponía que hacían entre 2 y 3 horas, ¿no? Pilatos y que Herodes se encontraban a 15 minutos porque los dos estaban en la ciudad de Jerusalén. No mandan al Señor Jesucristo ante Herodes hasta Galilea, porque hay otra parte donde dice que Galilea tenía una distancia aproximadamente de 65 a 70 y tantos kilómetros de distancia. Entonces, era un viaje de días. Entonces, obviamente, cuando mandan al Señor Jesucristo a padecer ante Pilato, pues se suponía que no podía estar ahí. Fíjense, dice, la distancia caminando desde Galilea hasta Jerusalén, variaba entre 95 y 130 kilómetros, dependiendo del punto exacto de salida. Por ejemplo, unos 95, 110 kilómetros de Nazaret o 120 a 130 desde Cafarnaúm. Los antiguos peregrinos tardaban aproximadamente de 3 a 5 días caminando haciendo un recorrido como ese, ¿no? Entonces se calculaba que más o menos la ruta a Samaria tomaba alrededor de 3 días con un paso continuo, un paso firme, y que la ruta oriental que pasaban por el río Jordán se llevaba de 4 a 5 días de distancia. Estoy parafraseando, digo que no lo voy a hacer, pero siempre lo hago, pero bueno, son los términos más comunes. ¿A qué es a lo que voy? Porque cuando veamos los horarios, yo decía, bueno, es que si lo llevaron de Jerusalén a Galilea, ¿cuántas horas había entre Jerusalén y Galilea? Como para que lo hubieran llevado y lo hubieran regresado, ¿sí me explico? Pero es Sí, porque Herodes estaba en la ciudad para llegar a festejar al día siguiente las fiestas de la Pascua, que se me hace ilógico porque pues, ellos no festejaban las fiestas de la Pascua, a menos de que se pusiera chido y ellos como romanos pues fueran al bailongo, pero bueno, no lo sabemos. ¿Sí me explico, no? O sea, que va un sí, romano a una fiesta de judíos, pero bueno, eso dice el Google. Ok, otras cuestiones, les voy a leer otras cosas. Habíamos platicado de que, pues había algunos versículos, ¿no? Donde el Señor Jesucristo, bueno, perdón, donde Dios les manifestaba, o Salomón al platicarlo, o los profetas al platicarlo, o los apóstoles al platicarlo, platicaban de que Dios, pues no necesitaba de los sacrificios, que lo que quería era, pues, otra cosa de nuestra vida, ¿no? Entonces, dentro de las citas que más o menos vimos algunas, no todas, estaba el Salmo 51, ¿no? El 16 al 17, donde decía, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? sí, El Salmo 46, luego si quieren les dejo las citas en la clase, anotadas en la parte de ok. abajo del video. En el Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y después dice como nota, este versículo es citado más tarde en el Nuevo Testamento, precisamente en Hebreos 10, del 5 al 7, donde dicen exactamente lo mismo, y está esto explicado sobre el cuerpo del sacrificio del Señor Jesucristo. Luego dice el Salmo 50, del 8 al 14, Dios no tiene necesidad física de un sacrificio, y dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos.
No tomaré de tu casa becerro ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El Salmo 69, del 30 al 31, es una alabanza que supera al sacrificio animal, ¿no? Como una ofrenda. Y dice, alabaré yo al nombre de Dios con cántico, lo ensalzaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o de becerros con cuernos y pezuñas. ¿Sí? Entonces, seguimos con lo mismo. Salmo 4, 5, de 4, Salmo 4, versículo 5 dice, que tienes que hacer lo correcto, que eso es lo que hay que ofrecer. Dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Entonces, esta misma idea que tenían en los salmos los profetas, hablando de Isaías 1:11 o de Miqueas 6, del 6 al 8, donde explican el propósito del Señor Jesucristo, y esto pues lo repiten con fuerza en los mismos religiosos en las diferentes épocas, y diciendo misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Y esto lo repiten después en Mateo 9, versículo 13. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Les decía yo también que estaba otro ejemplo, déjenme ver si lo tengo por aquí. En primera de Samuel 15:22 dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, que era la cita que ya no vimos la vez pasada, y se le está diciendo precisamente Samuel, reprendiendo al rey Saúl, que fue, el rey Saúl fue el primer rey de Israel antes del rey David. Entonces, ese es el contexto, ¿no? 1 Samuel 15:22, y yo creo que más o menos así lo voy a dejar. ¿Qué es lo que explicábamos la clase pasada? Que el Señor Jesucristo tenía que padecer haciendo un sacrificio, y tenía que ser un sacrificio fuerte de sangre, porque eso es lo que él había exigido Dios había exigido para la limpieza de los pecados. Entonces, decíamos que pues hay un momento en que el mismo Señor, bueno, no el Señor Jesucristo, pero sí, ahorita les voy a decir dónde está, en qué cita dice que ellos han sacado los ídolos de Egipto y los llevan todavía. En Isaías 66:3 dice el texto, ¿no? El texto, Isaías 66:3, que dice, ah, el que mata a un buey es como el que mata a un hombre. El que sacrifica a un cordero como el que desnuca un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. Y el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Y así sucesivamente. Decía yo que entonces los sacrificios se habían vuelto demasiado rutinarios, demasiado insignificantes. Lo hacían solamente por cumplir la ley. Dios los lleva corrigiendo desde toda la vida. El hecho de que a veces hasta tenían ídolos de los egipcios que seguían llevando a sus casas. Desde que habían salido de la esclavitud de Egipto, desde entonces tenían los ídolos durante generaciones. Y eso es lo que les reclamaban, ¿no? Entonces, para que el sacrificio de Cristo fuese una vez y para siempre, tenía que ser un sacrificio que se comparara con lo que estaba establecido en la ley para que pudiésemos ser salvos.
él siendo inocente tenía que padecer como una persona culpable, como una persona que se hacía maldita, o como un sacrificio de un cordero que con la cual a través de la sangre se limpiaba el pecado, por dar algunos ejemplos, y hay citas que ya hemos visto de esto. Cuando el Señor nos escoge desde antes de la fundación del mundo, ya estaba establecido que el hombre iba a ser creado, que iba a tener una pareja, que iban a pecar, que Satanás los iba a tentar, y no porque Dios lo permitiera, sino porque Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, y sabe de qué se va a carecer. Había profecías en los libros de los judíos, de las cábalas judías, que ya hablaban sobre que Cristo iba a renacer al tercer día. Y también había en otros libros predicciones de que Jesucristo iba a resucitar al tercer día también, ¿no? Entonces, así como eso, pues había muchísimas profecías que ya sabía Dios y que ya había establecido. El Señor ya sabía que el hombre los hijos de Dios iban a pecar y se iban a ir tras de las mujeres de los otros pueblos. Y no estoy hablando de los ángeles caídos que olvidaron su parte divina de la relación que tenían directa con Dios y que se van a tener una relación con las mujeres de los hombres, ¿no? Desobedeciendo el mandato por el cual habían sido enviados. Entonces, si juntamos todas esas cosas, como yo les decía, pues Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, que los ángeles caídos, que Satanás, ya sabía que el hombre iba a ser restituido, que tenían que pasar por un proceso de fe hacia Dios a través de muchos años, y que después iba a venir el Señor Jesucristo, que era el Dios encarnado, que ya estábamos leyendo en 1 Timoteo 3:16, que era el Dios encarnado que pasa por todo este proceso y hasta ser sacrificado, haciéndose obediente, ungido por el Espíritu, y después predicado a los gentiles para que todo aquel que me creyera fuese salvo. Entonces, todo ese proceso eh, y las profecías que existen sobre el futuro, cuando venga el Señor Jesucristo como el Mesías reinante, pues es una mezcla de profecías cumplidas con propósitos e intenciones por parte de la Trinidad, hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde cada uno iba a hacer ciertas cosas para que el hombre fuera restaurado y nosotros pudiésemos ser salvos por el Señor Jesucristo, ser llamados coherederos con la sangre del Señor Jesucristo a través de su sacrificio y ser apartados, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces, es un plan muy extenso, muy completo, por lo mismo, porque Dios conocía y nos conoce hasta nuestra fecha. Todavía no viene el Señor Jesucristo como el Mesías reinante. Entonces, imagínense, todavía estamos actuando dentro de este plan de salvación para todo el mundo. Qué padre, ¿no? Sí. Y eso abarca el sacrificio de la cruz, el cual habíamos platicado en la clase pasada, ¿no? O sea, ese proceso de 3 horas que yo les decía, que es en el que vamos a entrar ahorita, es un proceso que, pues, se dice fácil, pero está un poquito difícil, ¿no? Sí, sí. O sea, se aprende mucho, pero sí traen muchas cosas muy, O sea que el plan de salvación empezó en esas 3 horas, hermano. No, o sea, el plan de salvación viene desde antes de la fundación del mundo, desde Ok, antes del ok. universo, desde antes. ah, Se supone que el universo tiene alrededor de 640 mil millones de años, si no mal Ujú. recuerdo, por ahí va.
Entonces, en la creación del universo, pues está implícita la creación de la Tierra y más adelante, unos cuantos miles de millones de años más adelante, está la creación del hombre y así sucesivamente. Entonces, Ok. hay quienes, algunos historiadores hablan de que los egipcios, que eran una de las Civilizaciones. ciudades eh, más viejas, por decirlo de alguna manera, culturas más viejas, tiene alrededor de unos 7.000 años, pero se habla de que los sumerios y los acadios son 7.000 años antes que los egipcios. Entonces, los egipcios conocían tanto de los sumerios y los acadios como nosotros conocemos de los egipcios, y tal vez Ok. mucho menos, o tal vez mucho más, no lo sabemos. Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque, bueno, los egipcios tienen las torres de Egipto, ¿no? Sí. Y ya no quiero entrar en otras cosas porque ya entonces entramos Ya, con está bien, está bien. filosofías de todas las culturas, de todo el mundo, donde pues en todas hay pirámides y cuestiones por el estilo, y pues se habla de cómo fue, cómo podría ser la creación del hombre en la tierra. Entonces, Ok. pero no quiero desviarme porque eso ya no es, Sí. No no es es el tema, sí, bíblico, hermano. y cosas que no son bíblicas, pues no juegan. De acuerdo, sí, hermano. Eh, Siguiendo con lo del sacrificio del Señor Jesucristo. Creo que esa parte ya quedó muy explicada, ¿no vale? Sí. Ya se ve por qué tiene que ser un sacrificio tan fuerte. Como era un castigo para los pecadores y un castigo fuerte para pecadores, asesinos y demás, él estaba destinado para aquellos que pecaban. Y entonces el Señor Jesucristo tenía que pasar por ese sacrificio porque Él iba a pagar las cuentas por toda la humanidad. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces Sí. tenía que pagar ese castigo porque de otra manera no podía pagarlo. Tenía que pagarlo siendo obediente. Por eso en la Santa Cena se come el pan para representar el cuerpo de Cristo y el sacrificio, la obediencia y todo lo que conlleva el cuerpo del Señor Jesucristo. Y la Sí. sangre, que es la copa, porque solamente a través de la sangre pues había remisión de pecados. Por eso el Señor Jesucristo dice que cada vez que lo recordemos a Él, pues hagamos esta ceremonia. Cada vez que querramos hacer un recordatorio del sacrificio del Señor Jesucristo. Ok, y pues Él por eso precisamente se los dice poco antes, la misma noche que va a ser apresado, se los dice como una instrucción, porque pues de ahí en adelante, perdón, pues hay que tenerlo presente, ¿no? Verlo desde ese aspecto. Y luego habíamos platicado de las vigilias de la noche. Más o menos, más o menos la tenía aquí anotado. Miren, se supone que el jueves en la noche ellos estaban celebrando la Santa Cena. Ellos, digo, bueno, la Santa Cena. Entonces, o la cena en el aposento alto. Ellos empezaron, como todas sus fiestas, empiezan a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces ellos empezaban a las 6 de la tarde y se calcula que se llevó unas 3 horas más o menos en lo de la cena. ¿Sí? Empezó a las 6, más o menos como a las 9, 10, debieron de haber terminado lo de la cena. Se calcula que de 10 más o menos a 11 a las 12 o 1 de la mañana, fue que el Señor Jesucristo estuvo orando y que entonces fue apresado. Se calcula entonces que pues si fuese apresado como a las 11 de la noche, Él es llevado ante el concilio en forma inmediata. Entonces yo les explicaba que primero lo llevan
ante el concilio, luego lo llevan al pretorio y luego lo llevan al Sanedrín. Entonces, el concilio era donde se conjuntaban, o la parte donde como el consejo de los sacerdotes y los ancianos, donde se juntaban para tener, pues, sus pláticas, sus acuerdos y demás. Esto era para estar conforme a lo que se pensaba que estaba diciendo la Biblia y de acuerdos que ellos hacían, ¿no? Como cuando acuerdan capturar al Señor Jesucristo. ¿Sí me explicó? Estaba ese consejo, era ese consejo el que se estaba realizando. Cuando llevan al Señor Jesucristo al patio de Anás, ¿no? Que era suegro de Pilato, perdón, era suegro de Anás, que era suegro de Caifás. Lo llevan, ya después de Caifás, lo llevan el concilio, estaba en el patio primero estaba en el patio de Anás, de ahí se lo llevan ante Caifás, y Caifás, junto con el concilio, dice, ok, entonces lo vamos a llevar ante Pilato para que sea enjuiciado. Entonces de ahí lo llevan al pretorio. El pretorio era una tienda de campaña militar, así en pocas palabras, ¿sí? Un cuartel, no era el cuartel general, era un cuartel hechizo. Entonces era una tienda en el cual estaba un cuartel y había un campamento militar donde pues se hacían ciertas decisiones. Y de ahí, cuando lo llevan al Sanedrín, ya es donde está un consejo o un tribunal que se supone que también es judío. Entonces, es un lugar judío, pero donde pues ya era como un patio o algo así donde ya acostumbraban también a hacerlo, pero pues se puede decir que era en el patio de los sacerdotes, no este grupo que era el concilio, sino era un lugar como tal que era el Sanedrín. ¿Sí me expliqué? Sí. O sea, el concilio era el grupo, Ujú. el Sanedrín era el lugar donde se juntaba el grupo. ¿Ya me expliqué? Ya Sí. cuando él lo van a sentenciar, lo llevan al Sanedrín y ahí es donde toman ya las últimas decisiones para que él sea enjuiciado y entregado. De ahí pues ya vimos que lo llevan al patio ya para ser golpeado y demás, y después ya deciden que lo crucifiquen y de ahí lo van a llevar a otro lado donde va a ser castigado, que era el enlosado. ¿Sí se acuerdan? Ok. Entonces se supone que a él lo están llevando de las 11:30 más o menos a las 3 de la mañana, que es cuando lo están entrevistando todo esto, que es el concilio. De ahí no lo llevan con Pilato hasta las 6 de la mañana, que es en la primera hora del día. Les decía yo que, bueno, la primera hora del día literalmente pues eran las 7 de la mañana, la segunda era las 8, la tercera hora de la mañana eran las 9 y así sucesivamente. Entonces, se supone que de las 6 a las 8 más o menos están cuestionando a Jesucristo, preguntándole y demás, y que de las 8 más o menos está con Pilato a las 8 de la mañana, y de las 8 a las 9 terminan regresándoselo otra vez a Pilato. Entonces, se supone que a las 9 Pilato lo entrega, según, que era lo que yo quería enseñarles. Hay una cita bíblica según el Google, que dice que la cita bíblica dice que en la 9ª hora es entregado, pero dice el otro que a la 6ª hora es cuando ya es entregado para ser crucificado. Y hablan de que uno está basado en el horario romano y el otro está basado, la otra narrativa está basada en
en el horario judío, ¿no? De las vigilias después de las vigilias de la noche. Entonces, eso era lo que yo quería que platicáramos y lo viéramos y quedara un poquito más claro. Luego dice que en Marcos 15:33, en Mateo 27:45 y en Lucas 23:44-45, que de las 12 horas a la sexta hora, perdón, de las 12 horas, que es la sexta hora, a la novena hora, que son las 3 de la tarde, viene este eclipse o la oscuridad de cuando el Señor Jesucristo, desde que el Señor Jesucristo es crucificado hasta su muerte, se supone que hay un eclipse que dura 3 horas. Entonces, esto es parte de lo que yo quería platicarles, ¿no? Es un evento muy excepcional, porque nunca en toda la vida, en toda la historia de donde lo hayan visto, nunca se ha reportado un eclipse que dure más de 10 minutos, si acaso media hora, 20 minutos, pero nunca un eclipse de 3 horas. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí. Entonces es un evento muy raro. Entonces dicen que hubo oscuridad durante 3 horas, durante el sacrificio, durante la crucifixión del Señor Jesucristo, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Y después, a la novena hora, es cuando el Señor ya muere, según Lucas 23:44. Entonces, ese es el proceso que los horarios que vamos a estar viendo, que vamos a estar releyendo, y que yo creo, no me queda duda de que lo vamos a seguir aclarando durante la clase siguiente. Ok, ¿tienen dudas hasta ahorita? No. Va. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos. Es mucha información, ¿verdad? Como siempre, es mucha. ¿Y qué es lo que yo les digo? Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Y por eso es bueno dar clases o dar temas o predicar, porque, bueno, si es que no acostumbra a ser como muchos predicadores que te hablan el 90 o el 120 o el 300% del tiempo respecto a cómo debes de ser y qué debes de hacer de tu vida, pero no tocan la Biblia, ¿no? Entonces, Sí. no hay como que te hablan con la Biblia en la mano y Sí. y que te enseñen sobre la Biblia, ¿no? Y después venía la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces, lo lees, por favor. Aquí sí nos vamos a ir lejos. Vamos a leer hasta el 56, por favor. Vale. Ya tenía rato que lo habían martirizado y demás, y entonces lo sacan, para que lleve la cruz cargando. Ya lo hemos visto. Bueno, lo vamos a seguir viendo en otros evangelios. Y entonces en el camino se encuentran a Simón de Cirene y le dicen, ayúdale con la cruz, ¿no? Y no era una petición, era una imposición por la parte de los soldados romanos, ¿no? Es como que te agarran a la fuerza y órale, tú ayúdale, ¿no? Ok. Cuando llegan a este lugar que se llama el Gólgota, ¿se acuerdan que ya les había yo dicho dónde estaba el Gólgota? Está el Sí. templo y en la parte de atrás del templo está el Gólgota. ¿Sí? Que es el Cerro de la Calavera o el Monte de la Calavera. Cuando vemos las fotografías judías aparecen, se ve el rostro se ve un rostro de una calaca, es lo que es el Cerro de la Calavera. Hay fotografías en un libro que se llama La Biblia tenía razón, que es un libro que narra sobre los descubrimientos arqueológicos y todo esto. Es un libro muy interesante. Ahí aparecen fotografías del Cerro de la Calavera. Y entonces, el caso es que, ya me perdí, no, estaba haciendo la mención para que lo ubicaran, ¿no?
Estaba en la parte de frente, estaba el Monte de los Olivos, veías el templo y en la parte de atrás estaba el Cerro de la Calavera o el Gólgota. Entonces, le dan a beber vinagre con miel, ¿con qué es? Con hiel. Cuando les daban este vinagre con hiel, tengo entendido que era un analgésico. Entonces, cuando el Señor Jesucristo lo prueba y sabe que es un analgésico, no lo quiere tomar. ¿Se me explicó? Porque pues él quería llevar todo el padecimiento a su máxima expresión. Al menos es lo que alguna vez en algunas predicaciones nos han predicado, y bueno, yo lo tengo presente. No lo he investigado, pero pues asumo que quien me lo predicó lo sabía, no lo había estudiado. Y entonces cuando le crucifican, reparten entre sí sus vestidos. Y esta es una de las otras profecías que les decía yo, ¿no? Que está profetizada en el Salmo 22:18, donde dice que partieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Entonces, esa parte es una de las profecías más que se cumplían, ¿no? De las 150 profecías que habíamos platicado, esa es una profecía más que se llega a cumplir. Entonces, y sentados, pues estaban vigilándolo ahí, ¿no? Entonces, ponen sobre su cabeza, este es Jesús, el rey de los judíos. Y más adelante vamos a ver que les dicen que no, que los judíos se quejan de que pues lo siguen nombrando el rey de los judíos. ¿Por qué? Pues porque estaba profetizado que él iba a ser llamado el rey de los judíos, ¿no? Y se va repitiendo, se va repitiendo. En algunas cruces de los católicos, lo que ponen arriba es RIP. ¿Sí saben qué significa RIP? ¿Qué es Cantimpas? Ándale, rescate, pues sí, rescate. Entonces, no es lo que decía el letrero. El letrero dice, aquí yace el rey de los judíos, ¿no? INRI, O este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Qué pasó? que es INRI, Es RIP, y ¿no? INRI, ¿no? Ah, bueno, es que yo lo he visto escrito como RIP y también lo he visto escrito como INR, RI, será algo en ¿no? latín. Ajá, Sí, 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 sí. Es que depende de quién los rescate. Entonces, o qué tan in latino sean los que lo lean, ¿no? exacto. Pero bueno, yo lo he visto de las dos maneras. Entonces, el caso es que lo que decía el letrero es, este es Jesús, el rey de los judíos. Eh, y le crucifican con los dos ladrones, ¿no? Que más adelante, pues vamos a ver qué era lo que decía, ¿no? Este, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, de esta misma manera, los principales y los sacerdotes le escarnecían, junto con los escribas y los fariseos y los mismos ancianos, y decían, si a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y asimismo también lo estaban injuriando los dos ladrones que estaban crucificados juntamente con él. Ay, aquí está muy padre, no quiero pasármelo por alto. En el Mesías de Händel, alguna vez han escuchado el Aleluya de Händel, me imagino.
¿No han escuchado la Pues, ley de Händel? ¿no es el Ay, mi aleluya que hermano. conocemos o cuál será, hermano? Ok, de los conciertos de ópera, uno, no ópera, sino conciertos de cantos, se puede decir que gregorianos, algo así. Ujú. El mejor, uno de los mejores es el Mesías de Händel. Händel era alemán, se convierte al cristianismo estando en Inglaterra y en 3 meses escribe todo el Mesías de Händel, que es un concierto que va enfocando desde las profecías de que iban a ser el Mesías en Belén y demás, que iba a ser crucificado, y uno de los coros de este Mesías es cuando dicen, ah, pues creía en él, creía en Dios, pues entonces si confía en él, que le salve él, y así va el coro. Muy bien. Entonces, es muy padre, es un conciertazo de primera, dura de 3 a 4 horas ese concierto. Lo preparó en 3 meses después de haberse convertido y habla desde la profecía del nacimiento del Señor Jesucristo hasta su venida como el Mesías. Está padrísimo. Y Qué Carmina bien. Burana ese yo creo que es el más padre de los conciertos. Y Carmina Burana es totalmente satánico. Habla de los placeres, del dinero, de todo, de lo sexual, de todo habla, de todo habla Carmina Burana. Y fíjense, uno y el otro se consideran muy buenos conciertos, pero Händel tiene muchos versículos muy padres. Cuando puedan, les aconsejo que vean el concierto de Händel. Está el Mesías de Händel, está en YouTube, pueden oírlo. Es un concierto de 3 horas. Y el más bonito es uno que canta la Fundación La Caixa de España, y la mitad del auditorio son coreutas. O sea, están los coreutas profesionales, la orquesta profesional, y la mitad del auditorio canta junto con los coreutas profesionales. Se pone padrísimo. También es un súper concierto. Ya lo Bueno, apuntamos, esa maestro. es una abreviación aparte porque, véanlo. Y esa parte es muy padre porque es algo que les digo, estaba pues también profetizado, que en el Salmo 22:8 estaba profetizado esto precisamente, que decían, pues si confió en Dios como su Salvador, pues que venga Él y que lo salve si es que Él es el Hijo de Dios. Y otra profecía más que se cumplía, ¿no? Entonces, después dicen, ya estaba yo por el 45 más o menos, donde dice, y desde la hora sexta, hubo tinieblas toda la tierra hasta la hora novena. ¿Ya vieron? Sí. Sí, Entonces, desde las 12 del día que había sido entregado hasta hasta las las 9 tres. digo, hasta las 3 de la tarde que él muere, durante las 3 horas del sacrificio, eh, en esas 3 horas, estuvo nublado. Entonces dice que cerca de la hora novena, o sea, de esas 3 horas hasta la hora novena que estuvo nublado, cerca de la hora novena, el Señor clama, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que era parte de lo que veíamos en la clase anterior. Y pues algunos de los que estaban ahí al oír Elí, Elí, decían, le está pidiendo al profeta Elías, pero no era así, sino que era una manera de decirle, Dios mío, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y es cuando la empapa en vinagre poniéndola en una caña y le da de beber. Entonces otros decían, si bien Elías dice,
o sea, no le des de beber, deja que venga Elías y él le libre. Entonces Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, cerca de la hora novena. ¿Tienen dudas hasta aquí? Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado, pero pues hay que rematarlo. Entonces, cuando muere el Señor Jesucristo, se abren muchos de los sepulcros y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido salen de sus sepulturas y se levantan. Han de ver, han de ver, ha de haber pasado por ahí el Señor Jesucristo y diga, ya es su venida, ¿no? Ya vámonos. Entonces se levantan de su sepultura, ¿no? Ya estaban muertos y se levantan. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, cuando el Señor Jesucristo es resucitado al tercer día, después de haber salido, o sea, muchos se levantaron, pero otros, después de su venida, después de su resurrección del Señor Jesucristo, muchos de ellos, de los que salieron de estas tumbas, vienen a la ciudad y se les aparecen aquellos que pues conocían, a muchos. Y entonces existe este testimonio que dicen, este, la resurrección de estas personas pues era como un testimonio, ¿no? De que iba a haber una resurrección de Cristo cuando Él viniese, ¿no? Porque no fueron cualquiera personas, fueron aquellos que eran, Santos. los tachan como santos, ¿no? Sí. Sí, los santos, los cuerpos de muchos de los cuerpos de los santos, ¿ok? O sea que no todos se levantaron. No era kermés, nada más los santos, nada más los Bueno, santos. cuando yo era niña, hermano, todos decían, córranle porque ya van a dar las 3 y hacía un solazo. Y yo les decía, pero ¿qué tiene que corramos, no? Ya verás. Y a las 3 en punto de verdad, prácticamente anochecía y había unos aguaceros torrenciales, ¿eh? Y entonces Ah, decían, ya ok. ves, por eso tenemos que correr antes de que den las 3. Y de verdad, creo que hasta los últimos 15 años es que ya no he visto, o 20 años ya no he visto eso, pero cuando era niña yo decía, ay, a ver si es cierto, y hasta me ponía el reloj. Ah, no, pues sí, a las 3 en punto aquello cambiaba, ¿no? Entonces, pues sí, sí había muchas manifestaciones también del clima, ¿no? Sí, en los tiempos anteriores, tú sabías que estábamos en verano por los aguaceros que caían en junio y en julio. Y Sí, decían febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Porque de sí, repente llovía, de repente había sol, de repente había aire, de repente volvía a llover y así. Entonces, hay muchos refranes y hechos donde la entrada de la primavera era muy marcado, el invierno era muy marcado. Ahora en noviembre llegamos a tener, y diciembre llegamos a tener unos calores que dices, no juegues, pues que si esto tenemos ahorita, ¿qué va a pasar cuando entre la primavera, no? Y así sí, sí, sucesivamente. Entonces, yo creo que últimamente ya llueve más en junio y en julio, ya están regresando sus tiempos. Mucho de esto tiene que ver por el calentamiento global y la capa de ozono, que había un clorato de no recuerdo qué cosa, que es el que se descubrió que tenían los aerosoles y demás, y que eso es lo que abría la capa de ozono, pero ya no era, no no dejaba de existir, sino que una vez que dañaba la capa de ozono la dejaba así. Entonces, sí, salir dejando de utilizar estos aerosoles se ha vuelto a reconstituir en gran parte ya la capa de ozono. Y yo creo que por eso hemos vuelto a los climas que teníamos antes. Pero bueno, sí, sigo con el tema, si me permite. Sí. sí, perdón, hermano, Están perdón, viendo que es coqueta la niña y le haces cosquillas, pues no juegues. perdón, hermano. Entonces empiezo a divagar sobre diferentes temas. Entonces, decíamos que eh,
le dan eso el beber y sucedió, entonces que salieron de las tumbas algunos deja que antes. venga Elías, ¿no? En el 49 y en el 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Ah, me había saltado lo del velo. Estaba leyendo, estaba brincando de un lado a otro, pero me brinqué lo del velo. El velo, híjole, es que el velo, no me acuerdo muy bien las medidas, pero creo que medía, perdón, 9 metros de alto, más o menos, si no mal recuerdo, por creo que 18 de ancho, cada velo, y eran dos velos. Entonces, perdón, no, creo que era un solo velo. Y eran 7 diferentes telas y pieles de lo que estaban hechos. Este velo era una cosa, se dice que pues, un tanto así de grueso, ya todo, y en lugar de romperse con el movimiento de abajo hacia arriba, dice que se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Un velo pues, tiene el movimiento aquí. ¿Dónde es más fácil que se rompa? ¿Aquí abajo o arriba, donde está nada más fijo, ¿no? Pues se rompe de la parte de arriba, se parte en dos y se parte a lo largo. 7 telas. O sea, se dice muy, muy fácil, pero ustedes saben lo que pesaba esa cosa y lo grueso y eran telas como tapetes. Entonces, eran 7 o 9, si no me recuerdo son 7, pero el caso es ese, que se parte de arriba a abajo y, y entonces era lo único que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que era donde entraba la presencia de Dios. La presencia de Dios cuando se manifestaba en aquella fiesta que comentamos en alguna clase, que era la que les decía que era la única fiesta de los judíos donde bajaba la presencia de Dios al lugar santísimo. Y no la quiero buscar, pero por ahí la tengo anotada. El caso es que bajaba, ahí era donde estaba también el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y cuando el único que entraba en esa fiesta hasta el lugar santísimo para recibir las instrucciones de Dios era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote actual tenía que estar libre de pecado, tenía que estar purificado, tenía que haber hecho un sacrificio ya previo por sus pecados para que en el momento en que él entrara a derramar la sangre en el lugar santísimo y estar en oración y demás, para que Dios le hablara al pueblo a través de él, no estuviese con pecado, porque si no, pues moría en cuanto entraba al lugar santísimo. Hay algunas anécdotas que dicen que les amarraban en la cintura un lazo con campanillas para que, bueno, tenían campanillas en el cuerpo, en la túnica, para que estuviesen haciendo ruido con el movimiento y que si dejaban de escuchar las campanillas, pues, jalaban el lazo para poder sacar el cuerpo porque nadie más podía entrar. Pero no hay nada que esté escrito en la Biblia que lo describa, ni hay nada escrito en otros escritos, por lo menos no que yo conozca, donde validen esa teoría, ¿no? Pero se decía que era la manera en cómo lo sacaban del lugar santísimo. Entonces, cuando se rompe el velo, es el sinónimo de que nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo en la presencia de Dios y tener ese perdón de pecados. Ok, y luego dice que se abren los sepulcros y los cuerpos de los santos que habían dormido, es cuando ya aparece esto que habíamos visto,
Y después dice que el centurión que estaba ahí cuidando que todo se llevara a cabo y demás, dice que viendo este terremoto y lo que había sucedido, estas 3 horas de tinieblas y demás, dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaba ahí las mujeres mirando de lejos y así ellas mismas habían seguido a Jesús desde Galilea y porque él era de Galilea, entonces le habían seguido para la Santa Cena y demás, y le habían servido y demás, y lo habían seguido hasta la crucifixión, siguiendo con esto, ¿no? De que andaban con él. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, ¿tiene alguna duda? No. Pues yo no sé por qué, pero ya se nos fue el tiempo, ya son 9:45. Oiga, ¿Cómo la hermano, ven? perdón. Cuando dice la madre de Jacobo y de José, ¿se refiere a María o no? María Sí, la madre de Jesús. pues se supone que sí, ¿no? Creo que eran los que estaban pidiendo que se les considerara, pues tampoco eran. Entonces yo creo que Sí, yo creo que María, sí, yo creo que sí, porque después sí se habla más adelante en los otros evangelios que le dice el Señor Jesucristo a Juan que pues ahí está María, ¿no? Que es su madre, ajá, ya ella le dice, ya está. encargándole a María, ¿no? Sí, de acuerdo, hermano. No, no más preguntas, hermano. Ok, bueno, yo creo que sí, pues vamos a tener que terminar. Se me fue, no sé si y eso que me fui más o menos rápido, no sé por qué nos tardamos tanto.